Hoy guiso o estofado de carne con pasta, caracolitos. Un plato delicioso, familiar. Miren qué salsa. Para llegar a esto se los voy a explicar paso a paso y con mucho cariño, que era una receta de mi padre. Lo primero vamos a picar unos ajitos. En total van a ser 3 dientes de ajo picados pequeños. Una cebolla entera en cuadritos o brunoise. Un cebollín, la parte blanca. Un puerro o ajo porro, también la parte blanca. Y lo cortamos por la mitad y otra vez por la mitad. Y lo cortamos en rueditas. Medio pimiento, le quitamos esta venita blanca. Y aquí tenemos carne de ternera para guisar. Lo que vamos a hacer es cortarla en 3 partes para que no quede tan grande, tan gorda, que sería el tamaño bocado. Que sea fácil para meter en la boca. Recuerden que va a ir con papas y con pasta. Entonces para que en la cuchara entre todo. Entre 250 y 300 gramos es lo que les recomiendo yo a utilizar. Y la carne la vamos a pasar por harina. Que tenga una capita que la recubra bien, quede bien rebozadita. Y la volvemos a pasar a otro plato. Le sacudimos un poco el exceso de harina para que no vaya con demasiada. Ponemos la olla a calentar y le agregamos un chorrete de aceite de oliva, un poquito, que cubra así el fondo, pero sin ser mucha cantidad. Agregamos el ajito, lo dejamos alrededor de 30 segundos más o menos, no mucho, porque es para que aromatice y no se queme. E inmediatamente vamos a poner la carne. Porque queremos que se marque un poco para que coja fondo la olla y cuando pongamos después lo demás, lo revolvemos para que se dore por todos lados. Una vez doradita la carne la vamos a retirar. Bien, y ahora echamos todos los vegetales que habíamos picado en cubitos. Le vamos a dar un fueguito un poco alto. Le agregamos sal y pimienta. Ya esto es al gusto. Pimienta negra. Recién molida, que es como suelta más el aroma. Y la vamos a tener así como 3-4 minutos pochando a un fuego medio alto. ¿Ven cómo ha cambiado ya todo de color el sofrito? Sobre todo la cebolla, que se ha puesto como más translúcida. Bueno, pues en este instante ahora lo que vamos a hacer es agregar una cucharada de orégano, una cucharadita de cilantro, una cucharada colmadita de pimentón dulce o paprika y una cucharadita de romero. Y ahora agregamos la carne. Dejamos un par de minutos para que se concentren los sabores de los condimentos que acabamos de echar y después agregamos 150 mililitros o 200 como quieran de vino tinto. Y vamos a dejarle un par de minutos más para que evapore el alcohol. Todo esto a fuego medio alto. Lo de la harina en la carne es que también le va a dar espesor al caldito. Después de los 2 minutos de evaporar el alcohol, subimos la temperatura al máximo y agregamos 1 litro de agua. Y vamos a dejar que empiece a hervir. Si después, más adelante, no tiene mucho caldo y a ustedes les gusta caldosito, pues se le puede agregar un poquitín más de agua. En lo que ya rompe a hervir, lo ponemos a fuego medio bajo. Yo tengo la cocina del 1 al 6, pues lo pongo en el 2. Y tapamos. Va a estar 1 hora y 20 minutos. En realidad la cocción es 1 hora y media aproximadamente, pero a la 1 hora y 20 voy a revisar cómo está la carne, porque luego vienen los otros ingredientes. Pasada la hora 20 minutos, ya probé la carne, está bien tierna. Vamos a agregar, que se me había olvidado mostrarles, una patata mediana, cortada así, en cubitos de este tamaño. Todo esto a fuego medio bajo. La vamos a dejar unos 3 minutos antes de echar la pasta. Que la pasta van a ser estos caracolitos o shells, es 1/4 de kilo.
y como el fabricante dice entre 7 y 8 minutos es lo que tendremos. Ya lo último. Ok, pasado el tiempo para las patatas que estaban cortadas pequeñitas, agregamos la pasta de caracolitos. Ven que todavía queda agua, caldo. Es el suficiente porque casi las cubre. Y esto lo vamos a dejar unos 7-8 minutos tapado a fuego medio bajo. Quiero que se me hagan poco a poco para no perder el caldo. Y la moveremos de vez en cuando porque quiero que tanto la papa como la pasta suelten el almidón y me espesen más el caldito. Cada 2 minutos le moveremos un poco. Han pasado 2 minutos, la movemos, volvemos a tapar y 2 minutos más. Segunda vuelta, ya van 4 minutos de cocción. Y nuevamente a tapar y 2 minutos más. Tercera y última, revolvemos, ya van 6 minutos de cocción de la pasta. Además también ayudamos o evitamos que se nos pegue abajo, porque como no se hierve con la cantidad habitual que es abundante de agua la pasta, hay menos y hay almidón, podría pegarse en el fondo. Tapamos y 2 minutos más y probamos si la pasta está a nuestro gusto. Bueno, en vez de 2 minutos, lo último fueron 3, porque la probé y para mi gusto le faltaba un poco. De todas maneras tiene que estar algo al dente. Ahora agregamos una ramita de perejil que piqué, apagamos, mezclamos. Esto no tiene que cocinarse, es para que le dé aroma. Y con el fuego apagado la vamos a dejar tapada durante 10 minutos para que repose. Y así termina de hacerse por el calor de la olla la pasta. Listo, ahora vamos a servir a una fuente después de los 10 minutos de reposo. Y miren esta maravilla. Bien cremoso ha quedado caldosito de cuchara, pero al mismo tiempo cremoso. Que eso es lo que se logra moviéndola cada 2 minutos para que la papa suelte el almidón y nos dé esa maravilla. Miren esto, miren qué delicia. Ahora solo queda agregarle el punto final, que es un poco de queso parmesano, para ya darle el toque exquisito. Pues ya ven, terminado el plato. Era muy tradicional en mi casa porque mi padre era el único que hacía esto y nos enseñó a mi hermana y a mí desde pequeñitos. Me gustaría que la hicieran y la prueben. Hay muchas, cantidad y parecidas, pero es que esta para nosotros era muy especial y la verdad que está delicioso. Sabor de casa, sabor de hogar, sabor de familia. Espectacular. Háganlo porque es fácil, muy económico y le va a gustar a todo el mundo. Si les ha gustado este vídeo, compártanlo, campanita. Los que no estén suscritos, suscríbanse, que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande y hasta la próxima.